Las 23 horas con 32 minutos. Volvemos a la entrevista con el diputado Amílcar Barral. Le había anticipado, diputado, una pregunta. El gobierno ha minimizado la jornada de hoy. El presidente ha dicho que las plataformas y los ciudadanos le están tendiendo una alfombra a la derecha. El ministro de Gobierno ha señalado que fueron unos cientos los que participaron en las movilizaciones. ¿Cómo interpretamos esta visión del gobierno de minimizar una realidad que en las calles ha sido diferente? Soberbios, ¿no? La soberbia que acostumbra el gobierno, querer minimizar protestas ciudadanas, que no son protestas sindicales, que no son protestas de funcionarios públicos. Creo que ellos no están viendo más allá de sus narices que estas protestas no simplemente pueden ser en las calles, se pueden transformar en otro tipo de cosas. Yo creo que lo que viene, por ejemplo, es un tema electoral. La gente entendemos que va a dar un voto de castigo bien complicado para el movimiento al socialismo si hay elecciones. Ahí tiene que haber la autocrítica de nosotros, los de la oposición, y ser capaces de llevar adelante un solo frente, una sola candidatura. El que esté mejor, ponerle en junio, julio, bajen todas sus candidaturas y apoyamos ese frente, y no es imposible ganarlo al MAS, pero ahí viene la pregunta. Si el Tribunal Electoral no ha tenido la capacidad de respetar el voto de los bolivianos del 21F del 2016, habiendo ganado el no, ¿qué nos garantiza que en las elecciones gane la oposición o gane otro candidato que no sea Evo Morales, que van a hacer respetar esa votación? Porque hemos visto claramente que el Tribunal Electoral está totalmente parcializado, a excepción creo de dos vocales, que Costas y Sandoval, pero ahí la mayoría manda, pues no es 5 contra 2. Puedes tener fraudes, puedes tener manipulación de muchas cosas, de datos y demás. Eso es lo que nos preocupa. Pero el que el gobierno quiera minimizar lo que hoy ha pasado de manera ciudadana y cívica, yo creo que pasa en lo soberbio. El gobierno piensa que lo que hacen ellos está bien, que ellos cuando hacen movilizaciones con sus movimientos sociales y demás, para ellos está bien, pero cuando la ciudadanía, que no depende del gobierno, que no tiene una pega del gobierno, pero quiere defender su voto, para ellos son poquitos, son hartos. Pero te reitero, no solamente la protesta pueden ser en las calles, puede haber otro tipo de protestas. Si ves las redes sociales revienta el tema del rechazo al gobierno y a todo lo que está haciendo. El presidente ha dicho que nos puede dar unos cursillos de marchas. Claro, pues con eso ha llegado, paralizando el país, perjudicando al país. Hemos tenido gobiernos desde don Hernán Siles, incluso a exdictadores como Hugo Banzer, ninguno se ha querido eternizar en el poder. Justamente vamos a ver en algunos instantes twitters en las redes sociales con puntos de vista sobre la valoración del paro. Pero ahora, tras esta movilización, ¿qué le queda a la oposición? Carlos Mesa dice una vía, seguir en la defensa del 21F, una vía paralela, la segunda, preparar la batalla electoral. Víctor Hugo Cárdenas agrega a esas dos vías una tercera que apunta a insistir a nivel internacional en el cuestionamiento a la validación de la candidatura de Morales y Cárdenas. ¿Cuál es la visión de usted y de su organización sobre esas 2 o 3 vías a seguir? Primero, está claro que el gobierno no va a hacer caso a ningún tipo de fallo internacional que haya. Se ha hablado con el tema del CIDH, la OEA cuando se ha querido manifestar han salido diciendo que no estaban autorizados, que eran del imperio y demás. Creo que ya eso se ha agotado. Entendemos que lo más pronto es la batalla electoral, pero la batalla electoral tiene que ser una batalla donde todos estemos unidos. Ya hemos dado un claro ejemplo en Unidad Nacional. Samuel Doria Medina y Unidad Nacional se ha bajado de las elecciones para no hacer daño precisamente y dispersar el voto de la oposición y hacerle un gran favor al MAS. Seguramente en los próximos días sería interesante primero que todos esos binomios que se han habilitado, donde el MAS también se ha inventado binomios con partidos políticos que son afines a ellos, como PAMBOL, el partido Félix Pazzi o el FPV, que primero esos binomios pidan que no se lleve adelante las primarias, que no tienen ningún tipo de sentido porque son un solo binomio por partido.
son 27 millones que se ahorraría ahí. Y segundo, que todos esos binomios veamos en algún momento, en junio, julio, quién está mejor. Si está Víctor Hugo Cárdenas, si está Óscar Ortiz, Carlos Mesa, apoyemos al que esté mejor, todos bajen sus intereses políticos y sectarios y apoyemos a un solo candidato, y te lo aseguro que se ganaría cómodamente unas elecciones al MAS y Evo Morales, porque no tenemos más. Aquí el Tribunal Constitucional hoy son más masistas que los anteriores, el Tribunal Supremo Electoral está peor. Entonces, ¿dónde más puedes recurrir? Defensor del pueblo es otro masista. Entonces, entendemos que ahora ya se viene la batalla electoral, seguir con la bandera del 21F ciudadana, pero hoy pensar en una alternativa de unidad sería lo más viable, ¿no? Estamos en un periodo preelectoral que va a ser inusualmente el más largo de la historia democrática del país. Las elecciones van a ser en octubre del próximo año. ¿A favor de quién puede correr el tiempo prolongado de esta campaña? ¿A favor de la oposición en la construcción de un discurso unificado y de una candidatura unificada, o a favor del gobierno con anuncios, obras, iniciativas, movilizaciones? ¿Quién gana más con este periodo tan largo de preelección? Yo creo que la gente ya no le cree al gobierno, ¿no? Han ofrecido el seguro universal de salud. No podemos ni hacer un seguro para los enfermos de cáncer. Están ofreciendo más plata el tema de lo que era el bonosol, sabiendo que nuestro país está inflacionado. Van a empezar a ofrecer cielo y tierra, pero lo interesante es que la gente ya no les cree. Ahí está la oposición, que tiene que mostrar hoy la capacidad de poder unificarse sin intereses personales. Pero aquí está la pregunta. A ver, imagínate, por darte un nombre, si Carlos Mesa, como ahora se mantiene la tendencia, continúa subiendo, ¿no será que el MAS en su momento se inventa algún tipo de pretexto para que no haya unas elecciones? Te doy un ejemplo, volver el Congreso, la Asamblea, en una Asamblea Constituyente, para que no se lleve adelante elecciones. Y la duda que más me pone nervioso incluso, es que si logramos ganarle al MAS en las elecciones, ¿quién nos garantiza que el Tribunal Electoral va a hacer respetar esos resultados? Nos salen con alguna otra casita que es derecho humano de Evo Morales de no perder las elecciones. Con todo lo que ha pasado este tiempo, nos queda esa y más dudas. O sea, ¿cómo garantizas el voto de los bolivianos si tienes al movimiento del socialismo y va a ponerle un solo grupo, un solo bloque de la oposición, pero el movimiento al socialismo tiene al árbitro de su favor y ellos van a poder manejar como quieran el padrón electoral en el exterior y demás? Estamos en total desventaja, pero creo que una lucha ciudadana desde sus casas, desde donde estén, concientizando a la gente de que este gobierno no puede seguir, nos puede ayudar de muy buena manera y tener un nuevo gobierno, ¿no? Ahora una deuda, y con esto concluimos, diputado, una deuda de la oposición creo que es la definición de una clara propuesta programática de gobierno, porque hasta ahora casi todas las candidaturas se han basado en una referencia antimorales, pero todavía no tenemos como oferta clara un conjunto de ideas que sean una alternativa y una visión diferente de país. ¿Se va a construir posiblemente unitariamente esta plataforma o es algo muy ideal por el momento? Yo creo que no es difícil, ¿no? Porque todos en este momento estábamos esperando que existiera un poquito de sensatez moral y ética en el Tribunal Electoral y decir, nosotros hacemos respetar el 21 de febrero. Creo que hoy ha sido una etapa culmine de esa lucha del 21 de febrero de la gente. Hoy día han sido lastimados por la policía. Mire, tenemos sus movimientos, el MAS tiene sus movimientos sociales, pagados, funcionarios públicos, tiene al comandante de las fuerzas de la policía que se ha bajado los pantalones de frente, tenemos a los militares también con el gobierno. O sea, no tenemos a nadie a nuestro favor, a los que hemos dicho no y a los que estamos en contra de este gobierno. Por eso que tenemos que tener la capacidad, todos los partidos de oposición, todos los líderes de oposición, todos los actores políticos,
de poder presentar un solo programa de gobierno que sea consensuado y que llene de expectativa de la gente, y que esa propuesta de gobierno convenza a todos los bolivianos y que todos los bolivianos den la respuesta ahora y el voto castigo al movimiento al socialismo. Y como te digo, con seguridad y sin necesidad de segunda vuelta, ganaríamos al movimiento al socialismo, y Evo Morales ya dejaría de ser presidente y ocurriría lo que está pasando en este momento en el Perú. ¿Dónde está Alberto Fujimori? ¿Dónde está Ollanta Humala? ¿Dónde está Alan García? ¿Dónde están todos esos expresidentes que han tenido negociados y corrupción? Entonces, lo que ahora nos queda a los ciudadanos, seguir peleándola desde nuestras casas, redes sociales y demás, y a los partidos políticos empezar a armar un solo frente, apoyar al que esté mejor y a dar una propuesta política verdadera a los bolivianos. El análisis y la propuesta de Amílcar Barral, diputado de Unidad Nacional, que nos ha visitado esta noche en Hora 23. Gracias, diputado. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos los bolivianos. Gracias una vez más. Son las 23 horas con 43 minutos. Vamos a establecer ahora nuevamente contacto con Santa Cruz para adelantar un análisis que vamos a desarrollar más adelante, también sobre la jornada de movilizaciones y de paro hoy. Está en nuestros estudios en Santa Cruz el analista Manfredo Bravo. Le damos las buenas noches y la bienvenida. Vamos a ir más adelante a un corte, pero antes, Manfredo, ¿cuál es su primera lectura muy breve de lo que hemos vivido hoy en La Paz, en Santa Cruz y en todas las ciudades del país? Bueno, un saludo, Juan Pablo. La verdad que al menos aquí en Santa Cruz el paro ha sido contundente. Hemos estado haciendo seguimiento a otros departamentos y regiones del país, donde también se ha visto una gran movilización de la ciudadanía acatando este paro nacional. Y bueno, no nos extraña que en La Paz no se haya acatado al 100%, no nos olvidemos que es la sede de gobierno. Gran parte de la población depende o es parte de la función pública. Por lo tanto, es muy difícil esperar que el paro se haya acatado en su totalidad. Pero creo que han habido una serie de expresiones ciudadanas en la ciudad de La Paz muy destacables, como la marcha que ha llegado, el apoyo de la ciudadanía que ha prestado a la marcha para recibirlos, las expresiones ciudadanas en bloqueos de algunos puntos importantes de la ciudad de La Paz. Yo creo que si hacemos una evaluación de la expresión ciudadana, donde evidentemente es el resultado de un acto voluntario, creo que ha sido un resultado contundente, positivo, y que le debe estar preocupando mucho al gobierno nacional. Manfredo, en su visión, en su análisis, ¿cuál es el mensaje que la ciudadanía, las organizaciones políticas, las plataformas y la gente han mandado hoy al gobierno? ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, el mensaje creo que es claro, es un repudio, es una manifestación de un sentido apesadumbrado de lo que ha significado este atropello que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, ratificando la resolución 084 del Tribunal Constitucional. Yo creo que con esta expresión de hoy día el pueblo boliviano le ha dicho al gobierno: no vamos a descansar y vamos a seguir expresándonos de las diversas formas que nos permita la democracia. Hay muchas formas para hacerlo, y eso creo que va a afectar mucho en la estabilidad del gobierno nacional. Creo que hay que destacar, pero con mucho énfasis, la participación de la ciudadanía. Ha sido una expresión, creo yo, muy sentida y muy evidente de este rechazo que se ha dado a una actitud que yo ahora lo calificaba casi en términos delincuencial, si queremos hablar de la forma como actuaron los del Tribunal Supremo Electoral, no sesionando
en su institución, lanzando una medida que se esperaba se lance el 8 de diciembre, rompiendo el calendario electoral, solamente pronunciándose sobre la habilitación de un binomio y no de los otros binomios que también se han presentado. Entonces, hay una evidente complicidad de estos señores, sobre todo los 4 que votaron a favor de la habilitación del presidente Evo Morales, con el gobierno nacional. Y eso se pone en evidencia y obviamente genera frustración, descontento, porque un órgano en el cual la ciudadanía debiera confiar que va a ser el árbitro de un proceso electoral, como decía el diputado Amílcar Barral, ya no hay confianza y se puede esperar cualquier cosa de este tribunal electoral. Esperemos que la ciudadanía no se canse. Yo, además de hacer análisis, soy un ciudadano, soy profesor en la universidad y comparto esa frustración ciudadana. Nosotros que enseñamos ciencia política en la universidad, que enseñamos los valores y principios de la democracia, realmente lo que estamos viendo nos preocupa, nos asusta en el sentido de qué puede pasar en este país con el sistema democrático y con los excesos y atropellos que está tomando un gobierno que entró por la vía democrática y que hoy no quiere salir por la misma vía. Está rompiendo el orden legal e institucional de un sistema democrático pactado en una constitución para quedarse en el poder. Entonces estamos frente a y hay que denominarlo tal como se llama, estamos frente a un golpe institucional que se le ha dado al Estado boliviano. Ahora, una vez que se ha conocido ya hace tiempo, el 2017, la sentencia del Tribunal Constitucional, una vez que esta semana hemos conocido la determinación del Tribunal Supremo Electoral, la única vía que queda para los movimientos ciudadanos, para los sectores opositores, es la electoral, es decir, la decisión que se va a tomar en octubre del 2019, o todavía hay otros caminos en este recorrido que queda hasta el 2019 para manifestar alguna otra forma de oposición. Yo creo que, a ver, lo siguiente, evidentemente la vía electoral es la que nos deja este proceso y que en definitiva es el escenario al que nos está forzando el movimiento al socialismo, ¿no? Un proceso electoral en parte ilegal, con la habilitación de este binomio de Evo Morales y Álvaro García Linera, pero evidentemente el proceso continúa y habrá que enfrentarlo a través de las distintas opciones que tiene, que se han presentado. Ahora, eso no significa que no se pueda y que la ciudadanía abandone su presencia en las calles, expresando su desconfianza por la institucionalidad y el rechazo a esta decisión que se ha tomado. Yo creo que en los próximos 11 meses vamos a tener un proceso electoral muy distinto a cualquier otro. Vamos a tener campañas electorales muy distintas a cualquier otra, porque la gente, más allá de expresar su sentir acerca de una u otra candidatura, va a permanecer en las calles de diversas formas, expresándose con diversos métodos, y yo creo que en algunos casos pacíficos y en otros casos no tanto, para seguir en esta lucha de evitar que Evo Morales sea nuevamente electo presidente. Entonces, creo yo que vamos a vivir 11 meses de tensión en el país. Esperemos que las cosas se puedan manejar. La ciudadanía está muy disconforme, está molesta,
siente un repudio hacia las instituciones, y en un escenario donde el gobierno nacional ha roto la institucionalidad del Estado, pues puede esperarse cualquier cosa en el país. Entonces esperemos que las cosas que puedan pasar no nos lleven a una situación caótica en la cual tengamos que lamentar excesos de una u otra parte, ¿no? Pero hacia eso está llevando el gobierno al ciudadano. El ciudadano ya no solamente piensa en ir a elegir, y no digo los partidos están buscando competir, ya no les queda otra opción, pero la ciudadanía tiene otra forma de ver esta realidad. Las plataformas ciudadanas, las organizaciones ciudadanas, los movimientos cívicos están pensando, están frustrados y van a expresar de una u otra forma esta frustración. Y es legítimo, porque lo que se ha cometido en este país es romper ya el orden institucional, y la legitimidad pasa por ese principio de soberanía popular que el gobierno ha atropellado en este proceso que hemos vivido los últimos 3 días. Manfredo Bravo, analista político, muchas gracias por su tiempo y por habernos brindado esa visión y ese análisis desde nuestros estudios en la ciudad de Santa Cruz. También lo esperaremos en una próxima oportunidad.